Eh, el tema de hoy nace como en una visita que hice como en 2007 a Collaima, ¿no? Las personas del sur reclamando su historia. Varios autores pues se han preocupado por, principalmente a Adolfo Triana Antorbesa, por encontrar la historia del sur del Tolima, con su obra El poblamiento español en el siglo XVI, sobre los Collaimas. Y todos sabemos que cuando llegaron los españoles al Valle del Alto Magdalena, encontraron a una comunidad diferente a la chicha, hablaba una lengua diferente, tenía unas costumbres diferentes, y de los miles de personas que habitaban el Valle del Alto Magdalena, solo sobrevivieron 400 adultos para 1610. Los demás fueron exterminados. Solo 400 personas, que son los que hacen parte hoy de Collaima, Natagaima, Ortega y Ataco. Entonces ese deseo de hablaba con unos amigos de Collaima, de encontrar, ¿no?, como las raíces, porque todos hablan, no, mis raíces son de España, de Francia, de Inglaterra, pero esas personas tienen otras raíces y digamos, he aportado como una parte de mi tiempo para encontrar. Entonces voy a arrancar cronológicamente porque además que he encontrado es que voy a Alvarado y me dice, no, es que la ciudad la fundó Alvarado. Voy a Piedras, la fecha de fundación de Piedras, las fechas de la fundación no son las correctas de muchos municipios que nacieron alrededor del río Magdalena. La número 2. Yo trataré de ser muy breve. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada emprende una expedición buscando mata, ¿sí? Las noticias para los de Venezuela y para los de Santa Marta era que había un sitio que se llamaba Mata, donde había mucha riqueza. Ese Mata se convirtió en Meta, ¿no? Inicialmente era Mata, un vocablo caribe, se convirtió en Meta. Lo notable de esta expedición es que él entra por Chipatá, hoy Vélez, ¿no? Entonces, los indígenas del Valle del Magdalena tenían contacto a través de la cuenca del Opón con Chipatá, y él llega al altiplano cundiboyacense por el Valle del Opón. La nota que coloqué, el interés de estos, bueno, hablemos de los españoles, pues todos saben, el interés de estas personas eran aventureros y querían enriquecerse lo más rápido posible. Entonces les tocaba saquear, se usaba en ese momento, se usaba ese método de saqueo, no enriquecerse rápidamente quitándole las piezas de oro que tenían los indígenas. Esta nota dice que la mejor presa que se hizo fue el 20 de agosto de 1537 en Tunja. El jefe de Tunja era un acumulador y tenía bastante riqueza en ese momento. Exploraron toda la altiplanicie y ese mismo año del 37 ya se encontraban, ya habían llegado a Pasca, hacia el sur. Podemos pasar la otra. Los encargados de ir hacia el sur, que los designó Gonzalo Jiménez de Quesada, fue a Juan de Césped y Juan de San Martín. Ellos, digamos, como en octubre casi de 1537 ya están. El uno arrancó por Bosa, hoy hay una carretera que la transitamos
y el otro arrancó por otro lado, llegó a Pasca. Hay también una carretera que la transitamos. Casi todos los caminos que usamos eran caminos indígenas y por esos caminos se transitó, los españoles transitaron y luego hicieron carreteras por esos mismos caminos. Los indígenas de Tibacuy se comunicaban a través de la cuenca del río Bogotá de Apuro por la depresión de Cumaca. Se comunicaban con los de Pasca y los de Pasca se comunicaban con los de los llanos orientales, es decir, los de los llanos orientales tenían una comunicación con los del Valle del Cauca a través de Pasca, Tibacuy, la depresión de Cumaca, Tocaima, Guataquí la cuenca del río de la quebrada Caima, Palomar y al otro lado, ¿no? Bordeando el Nevado del Tolima. Ese era el camino que tenían para pasar del Valle del Cauca cuando iban a los llanos orientales. Los españoles pues, encontraron rápidamente a Pasca y como estaban averiguando por el oro, les dijeron que no tenían oro, pero sí sabían dónde estaban las minas. Pasa la otra, está mal. Entonces, les dijeron que hacia el sur se daban unos mercados. Posiblemente les hablaron de Aipe, que se daban unos mercados donde intercambiaban piezas de oro y donde habían unos postes con chagualas de oro que relucían. Incluso Gonzalo Jiménez de Quesada personalmente fue a buscar estos postes de oro. Los de Tibacuy los condujeron por Pandi y fueron por la orilla del río Magdalena, por la margen derecha del río Magdalena hasta Fortalecillas. ¿Qué hacían los indígenas allí? Allí donde hoy está Neiva hay un río que se llama Río del Oro, pero ya ahorita uno lo mira en los mapas y entonces pareciera que era de loros, de los animalitos, pero no era, ese fue el río que fueron a buscar y lo que hacían los indígenas era beneficiar el oro aluvial. Ese era el oro que se consumía en el altiplano cundiboyacense, era oro aluvial producido en ese río del Oro y producido en varios afluentes de la margen izquierda del río Magdalena. Fue desastrosa esa expedición a Fortalecillas. Sigue esta. Jiménez de Quesada estaba para devolverse otra vez a Santa Marta, pero ya habiendo ido, buscó otra salida al río Magdalena. La otra salida que tenían, el otro sitio de contacto que tenían los chichas con los habitantes panches era Bacatá. Sí, ahorita decimos Bacatativá, pero en un principio se llamó Bacatá y terminamos nombrándolo actualmente Bacatativá. A través de Zipacón, entonces, esta expedición la hizo por la cuenca del río Apuro, por donde se construyó el ferrocarril. Los que de pronto conocieron el ferrocarril o la línea del tren, esa cuenca del río Apuro, por esa cuenca bajó Gonzalo Jiménez de Quesada, llegó a Tocaima y llegó hasta Guataquí. Guataquí era un sitio en la margen izquierda del río Magdalena, muy cerca donde está actualmente Piedras, ¿sí? Estaba en el Tolima, Guataquí estaba en el Tolima, era un sitio y los habitantes de Guataquí construían canoas, como era como una autopista para pasar del Valle del Cauca a los llanos orientales, pues ellos había bastante flujo de personas, de indígenas para pasar, para comerciar, para ir de lado a lado. Entonces en este sitio los indígenas tenían un puerto con bastantes canoas, e incluso al sitio se le colocó canoas, en las crónicas aparece como canoa. Ellos se dieron cuenta, poco oro, pero de buena calidad. Les dijeron que las minas estaban al otro lado,
ellos observaron lo que hoy conocemos como Nevado del Tolima, Nevado de Santa Isabel, Nevado del Ruiz, y a este sitio le colocaron Sierras Nevadas. Entonces ya Jiménez de Quesada, con la intención, ya conociendo que ahí se podía embarcar, entonces optó por un gobierno, dejar un gobierno militar. Eso, el regreso de esta expedición fue en agosto, el 6 de agosto, toma la decisión de hacer una fundación militar en la sabana y para él poder irse tranquilamente para Santa Marta. Por eso hay dos fundaciones de Bogotá, la militar, que no tiene cabildo, y entonces pensó, dijo, pues, ¿por qué no hacemos esa expedición a las Sierras Nevadas después de esa fundación? Entonces envía al hermano, a Hernán Pérez, es tan amable. Bueno, voy a seguir cronológicamente. Sebastián de Belalcázar había llegado a Centroamérica hasta el Perú, estaba a órdenes de Pizarro y había fundado Popayán, Cali, Pasto, y encontró una persona que había llevado una pieza de oro, porque las piezas, los indígenas tenían sus autopistas para llevar las piezas de oro, para llevar la sal, para llevar el algodón, llevar mantas. Había bastante comercio entre unas comunidades y otras comunidades indígenas. Entonces, en Pasto o en Quito encontraron a una persona que hablaba de un dorado y se refería a una costumbre que tenían los chichas de usar el oro en polvo, usar una trementina o una goma en el cuerpo de una persona, de un cacique, colocarlo en una balsa y pasearlo por la laguna de Guatavita. Entonces resplandecía. Entonces este indígena contó y entusiasmó a Belalcázar a buscar remontar la cordillera, y así lo hizo. Él partió de Popayán en junio de 1538, remontó la cordillera y terminó por Isnos, cerca de San Agustín, porque en una crónica ellos hablan de que habían encontrado un sitio que se parecía mucho a México, porque también ellos contactaron las esculturas de San Agustín. Belalcázar, luego de que llega a la parte alta del Magdalena, se cruza la margen derecha y llega a Fortalecillas, y en Fortalecillas encuentra rastros de españoles. Entonces toma la decisión de volver a un grupo para que funden una ciudad en un sitio que habían nombrado Huacacayo, porque ellos cruzan el río Magdalena por Huacacayo. Entonces devuelve a su maestre de campo, Luis Daza, para que funden una ciudad allí con otros españoles. Y se pasan a la otra margen, se pasan a la margen izquierda y se tropiezan con el río Saldaña, con el río Saldaña, al que denominan provincia de la Sabandija. Yo encuentro en la historiografía actual que la mayoría de autores se refieren a la provincia de la Sabandija cuando hablan del río Sabandija, cerca de Guayabal, ¿sí? En Méndez, hablemos así, en Méndez. Pero ese Sabandija es completamente diferente a la provincia de la Sabandija, porque esta provincia de la Sabandija se recordó porque dos indígenas coyaimas le dieron muerte a un siervo que traía el soldado Francisco Saldaña, y por eso el río se nombró Saldaña, y por eso se recordó a Acuolo y a Paolo como, pues, porque fueron ahorcados, y quedó en el proceso los nombres y quedó el proceso
provincia de la Sabandija, y el río se nombró recordando a este hecho como Saldaña. Y porque en las descripciones de las crónicas hablan de lo pantanoso, ¿no? Podría ser actualmente donde está el municipio de Saldaña y un poco al norte de Purificación. Hernán Pérez de Quesada se preparaba para hacer la expedición a las Sierras Nevadas antes de viajar Gonzalo Jiménez de Quesada, pero él había salido por Facatativá, lo hicieron devolver, se vino al sur y contactó a Sebastián de Belalcázar en la provincia de la Sabandija y lo invitó y lo llevó por Pante. Estando Belalcázar ya iba para la Sabana de Bogotá, había subido por Pante, y estando en Tibacuy, en ese momento histórico estaba ubicado donde actualmente está Fusagasugá, si era en esa planicie, estaba Tibacuy. Y los habitantes de ahí les decían Panches, por eso en los mapas antiguos aparece Panche, la ciudad Panche aparece donde está Fusagasugá, y el río Panche aparece el río Sub, que decimos Subi actualmente, por donde va la carretera, que nosotros lo pasamos, cuando vamos subiendo, ese río Panche está a mano izquierda. Entonces, estando Belalcázar en Tibacuy, llegó el 15 de marzo, llegó Fermán a Pasca. Pasca está más alto a nivel pero se pasaba por cerca de ahí y era el paso para ir a los llanos orientales. Fermán había salido, él había fundado Riohacha, el fundador de Riohacha, y se había ido a Tocuyo y luego había viajado buscando el Dorado, el mismo meta que buscaba Jiménez de Quesada, lo estaba buscando Fermán. Terminó Fermán en Pasca, llegó primero a Bogotá, se reunió primero con Jiménez de Quesada y luego llegó Belalcázar. En los documentos aparece que ya el 8 de abril de 1539 ya estaban varios declarantes de la expedición de Belalcázar. Sí. Ya sabían que había un lugar en el río Magdalena donde se podían embarcar, entonces le dijeron a Albarracín, al capitán Albarracín, que fuera y construyera 2 bergantines para ellos viajar, y así lo hicieron. Y ya ellos salen de Bogotá, pero antes de eso, el 27 de abril fundan la ciudad de Bogotá como una ciudad con cabildo. El cabildo entonces ya permitía tener alcaldes, tener todas las autoridades que se empleaban en ese momento en la estructura jurídica y política de España, ¿no? Entonces los alcaldes, los procuradores, todas las autoridades, el 27 de abril. Y el 12 de mayo abandonan Santa Fe, Bogotá, el grupo, y los primeros días de junio ya se embarcan desde Guataquí para Santa Marta. El destino era Santa Marta, pero llegan a Cartagena. Sigue. En el acuerdo que hicieron estos exploradores, Belalcázar dijo que le permitieran fundar una ciudad, la ciudad de Neiva. Entonces envió a su capitán Juan Cabrera. Juan Cabrera, hay un río al norte de Neiva que se llama Cabrera, y fue porque cuando ellos llegan, Belalcázar llega a Fortalecillas y ve los rastros de los españoles que han estado allí, envía a un capitán para que busque quiénes están por ahí,
y entonces él llega hasta el río Cabrera, lo encuentra muy crecido, se devuelve y por eso optan por cruzarse en el río Magdalena a la margen izquierda. Esta fundación se hace en 1539, pero Cabrera abandona. Esta fundación se hizo en un sitio, cuando pasó el Alcázar, llegó a un sitio que le pareció a su Anaiba. Él cuando llegó a América, en la isla española, encontró un sitio que los taínos le decían Anaiba, y a él le pareció que era su Neiva de Portugal, entonces los españoles la llamaron Neiva. Cuando pasó por donde hoy está Campo Alegre, que se llamó Llano Grande, entonces se le pareció a ese sitio a donde había llegado en 1507, donde él había estado en 1507 en la isla española. Entonces le pareció interesante este sitio para una ciudad, y cuando devolvió a Juan Cabrera le dijo: funde una ciudad en el valle de Neiva, ¿no? Hoy está el municipio de Campo Alegre. Incluso en la isla española hay dos nombres de un cerro, y entonces el mismo cerro que está en la isla española, donde está el río Neiva y el valle de Neiva, el mismo cerro tiene el mismo nombre acá no sé ese nombre a quién se deba, de un cerro igual al cerro. Él abandona esa ciudad para ir a socorrer a Timaná, y ya en 1540 ya está otra vez en Santa Fe, Bogotá, huyendo de Aldana. Sigue esta amable. Jerónimo Lebrón. Cuando llegan los españoles, Jiménez, Federmán y Belalcázar, ellos llegan a Cartagena, allí les toman declaración. Está Jerónimo Lebrón, y Jerónimo Lebrón está encargado de Santa Marta. Entonces él se viene con los compañeros que bajaron por el río Magdalena, se viene para Santa Fe, Bogotá. En Santa Fe, Bogotá, queda Hernán Pérez de Quesada, no lo acepta y lo regresa. Ya en enero de 1541, Jerónimo Lebrón se está regresando a través del puerto de Guataquí. Sigue esta amable. Baltasar Maldonado en el río La Mil. Está encargado del gobierno de Santa Fe Hernán Pérez, y él está interesado en averiguar qué hay en la cordillera central. Entonces envía a Baltasar Maldonado para que busque las minas de oro. Si el interés de ellos era buscar las minas de oro, eso lo hace Baltasar Maldonado en 1541. Él llega a Canoas o a Guataquí o a Canoa de Montero, esos tres nombres tiene ese sitio. Él penetra la cuenca del río Totare, pero se devuelve, y ese sitio le llama Yaquima. En varios documentos aparece como con X, y en otros documentos aparece con la Y, pero estos panches usaban era la Y, entonces yo uso Yaquima. Se devuelve, se embarca hasta Honda, recorre el Gualí, pasa el Gualí, pasa el Guarinó, llega hasta el río de la Miel y se encuentra con los Pantágoras. Se regresa sin encontrar mucho oro. Sigue esta amable. En 1543 llegó Alonso Luis de Lugo, y
encargó a Hernán Venegas para que fuera a buscar las minas de oro porque hasta 1543 no habían encontrado las minas de oro. Entonces, él consigue un indígena panche que lo guía y lo lleva a las minas de Venadillo. ¿Me podrías colocar el Yaquima Valle de las Lanzas, el mapa que está ahí? Las minas de Venadillo las encuentra en la cuenca del río La China. Esto ya es el Tolima. Es la primera vez, bueno, ya Baltasar Maldonado ha entrado por Honda, ha recorrido este territorio, pero ahorita está Hernán Venegas explorando este territorio del Tolima y los indígenas de las minas de Venadillo aprovechan el oro aluvial del río La China. El río La China tiene una dirección oriente, pero en algún punto gira hacia el norte. Resulta que los mineros aluviales siempre aprovechan esos giros del río porque ahí quedan los sedimentos donde está depositado el oro. Y estos indígenas sacaban bastante oro y habían bastantes indígenas sacando oro. Entonces, Hernán Venegas localiza esas minas y sigue hacia el norte, ¿no? Localiza también las minas del Lagunilla, las minas del Sabandija, que se llamaron después Mariquita, y esta inicialmente se llamó de los Nueve Oídos. Ese territorio estaba bastante poblado. Lo llamamos la cuenca del río Totare, donde está el río La China, el río Frío, Quebrada Caima, el río Chipalo, el río Alvarado y el río Opia, que antes se llamaba de las Piedras, pues desemboca directamente en el Magdalena. Puedes seguir otra vez a la diapositiva donde íbamos, era la 13. Bueno, entonces él regresa a finales del 43 con esa cantidad de oro. Se hacen fiestas y lo designan para que funde una ciudad. Sigue esta nomás. Bueno, estoy cronológicamente. Hernán Pérez de Quesada se había embarcado, él dijo, a buscar el dorado. Todos los españoles con sus ansias de oro, él también lo picó ir a buscar el dorado. López Montalvo de Lugo, un capitán de Venezuela, llegó detrás de Federman y él llegó a Tunja. Él sí encontró el camino por donde se comunicaban los del altiplano. Entonces llegó a Tunja y él convenció a Hernán Pérez que lo iba a llevar al Dorado y se lo llevó en una expedición donde él termina en Pasto, recorre todos los llanos orientales, termina en Pasto, es de las expediciones más desastrosas buscando oro. Sí, que está amable. Lo nombro porque estoy nombrando es como los que cruzaron el territorio para luego hacer un resumen, o sea, tener una idea de que este territorio se recorrió mucho por diferentes partes. Viene la fundación de Tocaima. Alonso de Lugo le pide a Hernán Venegas que funde una ciudad en el territorio pancho. Eso lo hace lo hace en marzo de 1544 y le designa como límites las fortalecillas hasta donde ha estado Gonzalo Jiménez de Quesada al sur, y hacia el norte el Chimbí,
Ocalamaima, ¿sí? Eso lo exploró Hernán Venegas en su expedición del año anterior. Él trató de cruzar por Honda y subirse por ahí, pero se regresó, le tocó devolverse otra vez por Guataquí. Entonces hacia el norte queda el Chimbí y Ocalamoima. Y al otro lado del río, al frente, entonces serían la cordillera central, y no incluía el valle de Apulo, que ya lo habían recorrido, y el valle del Panche o Sumapaz o río Fusagasugá, ¿no? Esa cuenca que nosotros vemos que está incluida dentro de los límites de Tocaima, hasta 4 leguas al norte de Honda. Es decir, que ha incluido todo el territorio tolimense. Sí, que están amados. Todos estos personajes pasaron por Guataquí. Entonces, en 1542, Alonso Luis de Lugo envía a Juan Benítez con ellos ya pensando en radicarse. Entonces envió ganado, envió semillas, que son las que traen Juan Benítez y Alonso Suárez. Juan Benítez muere por el camino, terminan en Bogotá Alonso Suárez. Luego en el 43 llega Alonso Luis de Lugo, y en julio del 44 ya está en Guataquí para embarcarse. Estos personajes hacían riqueza, quitando todo lo de los indígenas. Cada uno se aprovechaba, hacía su riqueza y se devolvía. Sigue esta amable. Cuando se va a Lugo, deja encargado a Lope Montal, pero en Santa Marta nombran a Miguel Díaz, y Miguel Díaz envía adelante a Pedro de Ursúa, y Pedro de Ursúa llega en 1545. Pedro de Ursúa trata de fundar una ciudad de los Musos. Y Miguel Díaz llega en el 47. Con Ursúa llegó Pedro Briceño. Entonces, ¿por qué lo nombro acá? Porque Pedro Briceño exploró. Entonces ya él es uno de los primeros que baja, llega a Pacá, Tatibá, pero entonces se va por Sasaima, por lo que hoy es Guaduas, y termina cruzando el río Magdalena en la desembocadura del río Sabandija, que era el camino de los indígenas, ¿no? El paso era la desembocadura del río Sabandija. Y este Pedro Briceño explora la quebrada Morales, la quebrada Jiménez, el río Gualí, toda esta parte alta donde están las minas de Herbeo, de Las Lajas, de Santa Ana, donde hoy es Pala. Toda esa área la explora Pedro Briceño. Entonces encuentra plata, y lo acompaña un personaje que se llama Francisco Núñez Pedroso. Francisco Núñez Pedroso ha llegado a Santa Marta huyendo porque participó en el atentado a Pizarro en el Perú. Entonces el compañero de Pedro Briceño es Francisco Núñez Pedroso. Sigue. Andrés López de Galarza. Bueno, entonces, cuando Andrés López de Galarza, la audiencia real llega en abril de 1550 a Bogotá, está la ciudad de Tocaima, está la ciudad de Tunja y está la ciudad de Vélez, la ciudad de Bogotá, Tunja, Vélez y Tocaima. Y hay una autorización
Díaz Armendari le ha dado una autorización a Núñez Pedroso para que funde una ciudad en la margen izquierda del río Magdalena. Esa autorización tiene fecha de 1549, pero cuando llega la audiencia real, Núñez Pedroso no ha fundado la ciudad. Entonces le dan la opción a Andrés López de Galarza de fundar una ciudad en la margen izquierda. En ese momento, como hemos visto, ya se conocían el río Cabrera, el río Prado, el río Bogotá, la mayor parte del río Recio, el río Gualiza, Bandija, todo eso. Cuando Galarza sale de Bogotá, se había recorrido bastante el territorio, incluso ya los de Tocaima y los de Cartago se comunicaban a través de un camino que cruzaba por las minas de Venadillo. Entonces, en las instrucciones de Galarza dice, lo envían a fundar una ciudad en el Valle de las Lanzas. Es tan amable, me devuelve al mapa de Yaquima. A fundar una ciudad en el Valle de las Lanzas por la ruta del camino Tocaima-Cartago, cerca a las minas de Venadillo, es lo que dicen los documentos. ¿Por qué lado es, perdón, el mapa? ¿Cómo? ¿Por qué lado es el mapa? La línea amarilla. Sí. El Valle de las Lanzas. El Valle de las Lanzas esta es la provincia de Yaquima, y el Valle de las Lanzas, los documentos dicen que el Valle de las Lanzas está en la provincia de Yaquima. Y el Valle de las Lanzas y la provincia de Yaquima es la misma, actualmente cuenca del río Totare. Y el camino del que se habla en las crónicas es el camino que iba desde la Canoa de Montero, o Guataquí, o Canoas, ¿no? Ahí en ese sitio se embarcaron, es el que he nombrado como Guataquí. Pero el pueblo indígena estaba en la margen izquierda, pero los españoles hicieron su sitio en la margen izquierda, ¿no? Al frente del pueblo. Se llamó Guataquí, se llamó Canoas y se llamó Canoa de Montero, y ahí se embarcaron todos estos que he nombrado. Pues los nombré para tener en cuenta quienes pasaron por ahí. A Galarza lo envían a fundar una ciudad cerca a las minas de Venadillo por la ruta del camino Tocaima-Cartago en el Valle de las Lanzas. Y así lo hace. Cuando Galarza sale de Bogotá, Jerónimo de San Miguel se queja diciendo que los indígenas de servicio de Galarza vienen a la fuerza. ¿Qué sucedía? Para todos estos que he narrado, ¿qué sucedía? La relación con los indígenas, que cada soldado tenía mínimo 5 indígenas de servicio, y los más pudientes tenían 20 indígenas de servicio. Entonces oscilaba entre 5 el soldado sí, y 20. Entonces imagínate el ejército de indígenas al lado de los españoles para todas las expediciones que he nombrado. Todas las expediciones, la mayor parte de las personas que iban eran indígenas, de un lado y de otro. Cuando Belalcázar hizo su expedición por el Valle del Magdalena, traía indígenas de Centroamérica y traía miles de indígenas de Quito, de lengua quechua. Y por eso cuando nosotros encontramos Zumba o Chembe o Chucuní o Chimbí, ¿sí? Encontramos vocablos quechuas y muchas mezclas de otras lenguas. Galarza trae, a él le autorizan 200 indígenas de servicio, y él trae 400 indígenas más, porque pues los soldados le exigen,
cuidar el caballo, armarle la carpa, porque todas estas personas que estoy nombrando vivieron mucho tiempo durmiendo al aire libre. Sí, todas estas expediciones eran de personas que dormían al aire libre, y por eso dice Noé, salieron 600 y solo sobrevivieron 200. 400 murieron porque no soportaron el trajín que llamamos de los españoles. Entonces, por eso cuando hablo de este tipo de español eran personas aventureras, eran personas muy crueles y usaban demasiado la violencia, muy violentas, y había demasiado estrés. Todos, uno mira las crónicas judiciales, las crónicas judiciales, no, porque están las crónicas que han escrito como Aguado, como lo otro, pero están las crónicas judiciales y uno se da cuenta de la crueldad en todos. Galarza, que fue de los menos, le tiró los perros a Mambito, sí, por decir algo, para que los destrozaran, que es de los menos. Otros les cortaban la nariz, las tetas, los dedos, los empalaban. Era una sociedad muy cruel, ¿no? Uno aquí habla como para tener como otra idea, pero yo me imagino ese estrés que manejaban estas personas y esa violencia que manejaban. Porque en los archivos judiciales donde está lo que le hizo, no que aquí nomás ahí donde está la DIAN, que cogieron la señora, la trajeron de Caima y la amarraron en el potro, y entonces que les tiraron los brazos, le dieron vueltas hasta arrancarle los brazos y todo a una mujer porque no quería aceptar que era bruja, por decir algo, nomás acá para la ciudad. Esa historia la trae una profesora de la Universidad de la Universidad del Valle, Matallana, de apellido Matallana, trae esa historia. Bueno, entonces Galarza, le dicen, no, es que las minas de Venadillo, él quiere ver dónde están las minas de Venadillo. Entonces, no, es unas lomas peladas. Si miran, yo basé mi historia sobre esto en la narración de Pedro Aguado, que es el que lo narra fielmente. Entonces, Cerros Pelados, él va y mira y ve que allá no puede fundar la ciudad, entonces busca otro sitio y va a Ibaque. Ibaque está cerca al río La China, el mismo río donde los indígenas explotan el oro aluvial, y donde hay un cerro, el cerro que nosotros vemos que se llama La Picota. Como en las crónicas están los dos topónimos, porque ese pueblo Ibaque solo se destruye en 1602, pero un trabajo que hicieron unos ingleses, recopilaron información de esto, hicieron un mapa y lo publicaron en 1807, donde aparecen los dos topónimos. Es tan amable y me coloca el mapa que se llama 1807. Y entonces me señala donde aparece los dos, el Ibaque y el Ibagué. Ahí está, aparece como Ubaque y el otro Ibagué. Bueno, de pronto, claro, esto lo hicieron franceses, lo hicieron ingleses, italianos, recopilaron información para hacer. Ibagué, las lanzas aparece, pero al pie de Cartago, ¿no? Estos mapas, pues, estas personas que hacían los mapas tenían la información. Ellos habían solicitado al archivo les facilitaran los documentos para elaborar los mapas, pero ellos no sabían, no tenían ubicación. Pero entonces, como está el topónimo, se habla, miren Alvarado, está Alvarado, ¿cierto? Bueno, entonces, deje el mapa ahí. Bueno, entonces hablemos. Alvarado, en los primeros se llamó Alvarado a un pueblo que los indígenas llamaban Caima, y ese pueblo Caima permaneció, es de los pocos pueblos
que permaneció hasta el siglo XIX. Ese pueblo Caima fue declarado capital de Caldas, de la aldea Caldas en 1866. Ese sitio lo encontramos ahorita se llama Vereda La Palmita. Si queremos hacer un recorrido histórico, podemos ir a Alvarado, miramos la carretera que va hacia la parte alta de Caima y encontramos la Vereda La Palmita, y ahí donde están esas casas, ahí existió Alvarado y ahí fue Caima. Cuando se nombró como capital de la aldea Caldas, se llamaba Caima. Luego se le cambió la capital a una, ahorita se llama Caldas Viejo, y entonces se llevó esa capital allá. Y luego, por un incendio, en 1905, se volvió a trasladar para acá, para donde está Alvarado o Caima, y entonces decidieron comprar un terreno, hacer un trazado que es donde está Alvarado. Entonces, para concluir lo de Ibagué, muchos hablan que en Cajamarca, ¿no? Ya eso lo he discutido en otros temas y todo, y eso no. Digamos, el camino, hay muchos documentos, entonces, ¿qué fue lo que hizo Galarza? Buscar las minas de Venadillo. Vio que en las minas de Venadillo, si usted, él subió a Montegrande, se llama actualmente Vereda Montegrande y Vereda La Tigrera, ¿sí? Hay una carretera que por ahí era un antiguo camino que llevaba a Lisboa y que llevaba a Palomar, y ese era el mismo camino que usaron los primeros pobladores de Tocaima. En Palomar cultivaron trigo, y cuando en los documentos aparece que cuando quemaron a Ibagué, quemaron las bodegas de trigo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, que Ibagué está a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué hace toda esa cantidad de trigo en unas bodegas ahí? Ellos, como era el mismo territorio, era el mismo encomendero, él cultivaba su trigo en Palomar y lo mantenía en las bodegas que tenía en el pueblo de Ibaque, y de ahí ya lo distribuía. Ese incendio fue en 1602. Podemos pasar a la última diapositiva. Bueno, eso. Bueno, recordemos que entonces Francisco Núñez Pedroso acompañó a Pedro Briceño en la exploración de todas las minas de oro que después se explotaron, que después en la colonia se explotaron y del que se sacó bastante plata. Este Francisco Núñez Pedroso había participado en el atentado contra Pizarro. Él llegó a Santa Marta y él se embarcó con Pedro Briceño en 1545 y lo acompañó. Entonces Francisco Núñez Pedroso le solicitó a Miguel Díaz que le autorizara una ciudad. Ese sitio se llamaba Mariquita. Díaz le autorizó la fundación de la ciudad, pero cuando llegó la audiencia real, él no había fundado la ciudad. Y le autorizaron a Galarza a fundar la ciudad de Ibagué, y él fue a fundarla, y autorizaron a Juan Alonso a que fundara otra ciudad en territorio de la Nueva Granada, y él la fundó donde hoy es Villavieja, en 1550. Entonces, como a los 20 días de Galarza haber fundado la ciudad, fue demandado porque Galarza fundó la ciudad en una encomienda de Antonio de Portillo. Entonces aprovechó Francisco Núñez Pedroso
para él pedir que la audiencia le autorizara la fundación de su ciudad. Corrió todo este tiempo y la autorización la obtiene en agosto 8. Es porque veo, cuando yo leo la historia de Mariquita, veo que la historia de Mariquita dice que la fundación fue en agosto 8. El Pedroso solo obtiene la autorización de la audiencia real en agosto 8. Y él organiza su expedición en 1552, pero él quiere hacerla bien lejos de donde está ya Ibagué. Entonces él busca, remonta el río La Miel, pasa por donde ha estado Baltasar Maldonado, porque Baltasar Maldonado estuvo donde los Pantágoras, remonta el río La Miel y llega al Valle de Aburrá, y hay un documento firmado por él en el Valle de Aburrá que tiene fecha junio 24. Allí lo captura un capitán Cepeda, que es de Belalcázar, es de Cali, ¿no? De las autoridades de la gobernación de Popayán. Lo captura y lo lleva a Cartago. Y Pedroso se devuelve otra vez por el camino del Páramo, que es el de Palomar, ese camino. Llega otra vez a Bogotá y le preguntan dónde fundó la ciudad. Él no tiene ciudad, entonces sale corriendo, sale a la carrera, y el 8 de agosto funda la ciudad en el Valle de Guagua. Averiguando dónde quedaba el Valle de Guagua, pues es donde está actualmente Guaduas. Es decir que Francisco Núñez Pedroso fundó la ciudad de San Sebastián de Mariquita, en donde hoy está Guaduas. Hay unos documentos judiciales porque su alcalde le da muerte a 15 indígenas y a otros les corta las manos, Salcedo. Porque estas comunidades indígenas usan la antropofagia ritual, y ellos, aprovechando que el soldado Francisco Hernández está solo, lo capturan y hacen su comitiva, su asado. Entonces, leyendo uno las notas judiciales, encuentra, a mí me dieron el brazo izquierdo, yo me llevé al principal, a él le dieron la cabeza, a mí me dieron una nalga, a mí me dieron un pie. O sea, está en las diligencias judiciales qué parte fue solo un español, pero qué parte llevó cada uno, ¿no? Las costillas, las vísceras, lo reparten entre todos. Estas comunidades panches Pijao usan toda la antropofagia ritual. Entonces hemos visto que se extienden como desde el Guarinó hasta la desembocadura del Páez. Y ellos, el otro caso que también usaban era que del rostro hacían máscaras, o sea, como lo hacen unas comunidades del Amazonas. Entonces secaban la piel y hacían su máscara, porque hay otros datos de él. Y a 2 soldados de Galarza también le hacen un asadito con 2 soldados de Galarza. Entonces Salcedo trasladan la ciudad. La ciudad entonces está en la margen derecha, entonces la pasan a la margen de izquierda y la colocan donde está actualmente Mariquita. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una preguntita? Es que ahorita que estabas hablando de cómo maltrataban los españoles a los indígenas, y claro, había muchas formas de sujetarlos y todo, pero ¿cómo es posible que siendo ellos antropófagos, siendo guerreros en medio de todo, y se dejan poner así, de llevar 5 cada soldado y 20 cada, o 30 o 200? O sea, no entiendo. En las crónicas se ha dicho que ellos eran grupos organizados, y no, eran familias.
las familias no pasaban, digamos, si había una familia numerosa, no pasaba más de 150 personas. ¿Sí? Ellos usaban un caney, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Cuando estaban chicos, les hacían como una primera comunión, ellos tenían que abandonar la casa, ellos no podían tener una pareja ahí porque todos eran hermanos, todos eran parientes. Entonces ellos tenían que ir a conseguir parejas al otro lado del río o muy lejos, traer sus parejas, armar su grupo y comenzar a armar su caney. Y esa era su casa familiar, y era así. Y ellos no tenían como una relación, digamos, como otros pueblos que organizados no, confederados no. Por eso les fue muy fácil a los españoles actuar sobre ellos y exterminarlos. Ya para 1570 quedaba un 15% de indígenas. Se había exterminado el 85% de los indígenas, ya habían perecido para 1570. Claro, en las crónicas uno los encuentra los pijaos, los panches confederados, pero no era una familia. Entonces, sí, eran muy poquitos para luchar. Me coloca la imagen que dice 1852, gracias. Bueno, lo más parecido, esta imagen es cuando se hizo la comisión coreográfica, es de los nativos coreguajes, de la misma familia de los Panche Pijao, y con los que tenían relación a través de Pasca y los llanos orientales. Entonces, si leemos las crónicas, encontramos que usan plumas. Sí, entonces, estas comunidades domesticaban papagayos para arrancarle las plumas y hacer sus balacas. Y domesticaban yátaros, entonces tenían que tenerlo el yarumo. Eso hace parte de la cultura material, el yarumo, porque entonces el yátaro comía yarumo, el fruto del yarumo. Y ellos, y lo que más en las crónicas encuentran eran todas estas, ¿cómo lo llaman? Adornos que eran de piedras de colores, que eran de conchas de mar, de piedras traídas de muy lejos, y era por lo que ellos lo que apreciaban. El oro no tanto, muy pocos, y en los entierros, en los trabajos de arqueología se han encontrado de pronto un pectoral, me podría colocar la imagen que dice Guerrero Panche. Esta es una imagen, es una pieza del Banco de la República, y según los antropólogos, arqueólogos, es la representación de un pancho. Entonces el panche tiene su macana, tiene su arco y tiene el cráneo del mico. Ellos comían mucho mico, y donde lleva el veneno, ¿no? para sus flechas, y tiene un pectoral, y se anudaban el pene a la cintura, ¿no? Entonces el pene iba anudado a la cintura, eran habitantes de climas donde hay mucha agua y todo. Entonces es más o menos, esa se encontró en el altiplano cundiboyacense. Volvemos a la de los 1852. Está narrado de los chimilas, entonces está narrado la flauta, ¿no? Entonces allá tiene una flauta. En los trabajos de arqueología en el Espinal se encontró flautas de hueso, se han encontrado flautas, sí, de los instrumentos musicales. El tambor lo hacían del iguá. Está en las crónicas que el árbol iguá, que en la pronunciación, como ellos no usaban la G, entonces sería icúa, como IPA, o que lo usamos todavía.
el vocablo, ¿no? Pero eso es para otro aparte. ¿Qué encontramos más? Los adornos, las balacas con las plumas, y ellos son como músicos, ¿no? Lo que está muy frecuente narrado por los españoles era que se la pasaban en fiestas. Ellos cultivaban maíz y hacían una chicha y había que gastarla, porque si el maíz se pasaba, él se germinaba entonces se invitaban y entonces había que beberlo en vino hasta que se acabara el maíz. Entonces los españoles les extrañaba eso. Y mientras esa fiesta, pues se narraban las historias, porque ellos no tenían escritura, y entonces todo era narrado, contando lo que había sucedido. Lo otro que encontraron los españoles con ellos era que antes del enterramiento, en una vasija de barro, ellos disecaban al muerto, ¿no? Entonces los españoles los encontraban secando a un pariente, entonces le achacaban que era que lo estaban asando o algo así, digamos. Hay en las crónicas, hay mucho por aclarar en las crónicas. Estos son como músicos. La lanza de estos era de Cañabrava, ¿no? En el Valle del Magdalena, cuando pasó Humboldt, encontró que en el Valle del Magdalena le decían a la cañabrava lata. Y yo recuerdo que de pequeño mi madrecita me decía, vaya, saca unas latas para el cercado de los cerdos. Todavía. Y cuando yo me pongo a investigar el origen de la lata, pues está en griego, ¿no? De latón, y está luego la lata donde los militares, el tubo de lata donde los militares llevan los documentos, y luego cuando van a hacer reclamo y dan lata, es que dan mucha lata, pero no encontraba como la respuesta a esa de mi madrecita, que es de orígenes de piedras, para decirme, vaya por unas latas. Y entonces ya Humboldt sí encuentra que los chimilas le decían a la caña brava, Pinerium sagitatum lata. Entonces, estos indígenas usaban su lanzadera de caña brava y le colocaban en la punta una chonta, ¿no? Nosotros le decimos corozo actualmente a esta palma de corozo, una palma muy dura. Hablando de las casas, ¿no? Entonces, las casas eran muy grandes y sus pilares los hacían con un árbol que le llamaban biomata. Entonces, buscando ese vocablo, solo estaba en esas crónicas muy antiguas. Entonces encuentro que actualmente le decimos diomate, ¿sí? El que conocemos como diomate, que tiene la característica de que cuando lo enterramos, lo que queda en tierra se petrifica. Y por eso a los españoles les causaba curiosidad encontrar árboles de piedra, y está narrado en diferentes crónicas los árboles de piedra, pero el que se petrifica es el diomate. Y los nativos le decían biomata en Pancho Pijao. ¿Qué más podemos hablar de la cultura material? Bueno, yo voy a parar para las preguntas para que no me coja el tiempo para responder. Gracias, Floriberto, muy amable. Este tendido, perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos para la pregunta? Podemos disponer de media hora para conversar, ¿sí? Podemos hacer comentarios, no solamente preguntas, sino también nuestros aportes. Acá hay personas versadas, autores de libros sobre los panches, acá están estos colegas docentes de Colombo ecuatorianos y otros. Entonces, si alguien quiere empezar con alguna pregunta o comentario, bien pueda. Yo quería preguntar una cosita. En una de las que sobre yo una imagen, hablan de que también venían negros. En esos recorridos que llevaban cada soldado 5 y cada jefe de 10, ¿también iban negros? ¿O eso era una que apareció ahí? No, venían negros, en las expediciones venían negros,
porque cuando salían de Santa Marta, remontar con un barco el río Magdalena, muchos barcos se perdieron, incluso en la expedición de Jiménez de Quesada se perdieron las embarcaciones por la fuerza del río Magdalena. Entonces se necesitaban la fuerza de los negros. Incluso creo que fue Jerónimo Lebrón, los negros se le rebelaron y entonces los mandó a capar, a castrar. Entonces, al que le tocó que era el barbero en ese momento, el médico era el barbero. Él no quería porque, pues, imagínense, castrar, pero eso hizo. Por eso digo que si uno lee lo judicial alrededor de esas crónicas, es bastante al Bogotá para hacerle confesar sus donde tenía el oro. Le hicieron tanto daño sus testículos que se le inflamaron, ¿no? Él murió con los testículos inflamados como una bomba. Los negros. Y entonces, claro, ya Miguel Díaz sabe que hay minas de oro, porque ya para 1548, antes de fundar Ibagué, ya hay un grupo de 150 negros explotando las minas de oro de Mariquita. Entonces, por supuesto, venían acompañando y venían de diferentes partes. Digamos, el 27 de abril yo sí pensaría que debiera ser como el día de todas las razas, porque en Bogotá se reunieron personas venidas de todas partes, los que trajo Fermán de los llanos orientales de Venezuela, los que trajo Jiménez de Quesada de la costa, los que trajo Belalcázar del Belalcázar, sí, cantidad de personas y ellos traían también de Centroamérica, o sea, personas de muchas partes se reunieron el 27 de abril para dar inicio a la ciudad de Bogotá. Maestro, Jaime, diga. si no más. La traída de esa población negra acá, que fue otra tragedia, es porque ellos tienen una vocación, los africanos, o tienen una vocación aurífera, explotar especialmente el oro de Milón. Entonces por eso los traen, porque son expertos en el manejo de la agricultura de la caña. Quiero que me explique algo más sobre eso. O sea, cultura material, Bueno, intercultural. es que, digamos, si tú lees los griegos, todos los libros de los griegos que nos meten a nosotros, que son los de la cultura que ellos copiaron fue a los egipcios. Los griegos dicen que el país que no tenga esclavos está perdido. Y eso es lo que ahorita están pensando muchos que tienen capital. Si no tenemos esclavos, no podemos tener capital. Y ha sido siempre, pero claro, ya nosotros para ser esclavos no necesitamos tener mucha pigmentación. Ya podemos ser esclavos con esta pigmentación. Terminando lo de las minas. Resulta que estos españoles se dieron cuenta que podían separar la plata, el oro, con mercurio. Y se dieron cuenta que en Ibagué, porque en 1592, en una visita que hizo un personaje al convento de Santo Domingo, que está allí donde está el Banco de la República, encontró una piedra roja trancando la puerta. Y entonces preguntó, ¿y esta piedra? Pues la persona conocía, ¿y esta piedra dónde la traen? No, lo llevamos. Y lo llevaron a la cuenca del río Bermellón, por donde pasa la carretera que va de Cajamarca a Calarcá.
Entonces, que era, esa piedra tenía mercurio, lo llamaban azogue, una piedra de azogue. Entonces, acá estaba Alonso Ruiz. Ya la picardía existía ya para esa época. ¿Qué hizo Alonso Ruiz? Bueno, entonces él se interesó por explotar esas minas de azogue, y ese azogue se llevó para las minas de Mariquita. Y trabajaron mucho tiempo. Y las minas de Mariquita se acabaron. Llega José Celestino Mutis, ya para 1760, excusen, y lo encargan de que revise lo de las minas, cómo se pueden seguir explotando las minas de Mariquita. En ese momento había un científico alemán que había descubierto que usando mercurio se podían explotar. Entonces, esto lo hacían hacía 200 años, lo habían hecho, pero entonces España envía a De Luya. Vengo al cuento es por De Luya, no porque a De Luya no se le ha hecho el homenaje que hay que hacerle. El wolframio es el elemento que él... El tungsteno. Ah, el tungsteno. El tungsteno, Gracias. sí. Gracias. Es el Tungsteno. De los bombillos. El tungsteno. Entonces, De Luya le dice, bueno, mira, yo estuve en unas clases allá y escuché hablar de esto, no. Y entonces Mutis dice, no, la gente de Ibagué traía azogue. Entonces se vienen o viene la delegación a Ibagué a averiguar de dónde es que traen el azogue. Y vuelven otra vez a la cuenca del Bermellón, a las minas, y levantan un mapa. Es un mapa que levanta Mutis, en donde aparece Bermellón del Ibagué Viejo, en donde pues muchas personas que defienden la tesis de Cajamarca dicen que la ciudad se fundó allá porque ahí aparece en el mapa, hecho por Mutis, Ibagué, la mesa de Ibagué, Bermellón del Ibagué Viejo, y que la mesa donde se fundó Cajamarca era la mesa donde se fundó, y que el río Anaime, bueno. Como no aparecen documentos que digan para usar estos topónimos del mapa, no hay absolutamente nada. Pero De Luya termina trabajando en la mina, casándose en Bogotá, viviendo en Santana, hoy es Santana, ¿no? Viviendo en Santana y explotando esta mina. Lo embargan en otro proyecto, la mina del Sapo, y entonces De Luya termina en la mina del Sapo. Claro, Mutis está interesados por los vegetales, por las hormigas, por la naturaleza, por otra cosa. Era como para redondear lo de las minas. Amigo, déjalo hablar. Gracias, buenas tardes. Primero que todo, felicitar al maestro Floriberto, porque en muchas ocasiones he intentado como entrar en este tema de buscar como la historia, conectar los sucesos, y no es la primera vez que lo escucho, ¿no? Lo he escuchado cuando se refiere al poblamiento del Valle del Magdalena, lo he escuchado cuando habla de los vocablos panchequijados en otras oportunidades, lo he escuchado también ahorita como nos presenta la información muy chévere de una forma más didáctica, cronológica. Nos dice que es que se exploró el territorio. No podríamos decir que en este momento entró el español, porque se fueron muchas situaciones de las formas de llegar al territorio. Entonces, pues de antemano felicitarlo, muchas gracias, que es como una construcción del alma del pueblo que todavía mucha gente siente identificada, como por ejemplo a través de este tema que usted habla de la cultura material, que también me parece muy interesante. Mi pregunta directa sería, en sus investigaciones, así como habla de la caña brava, de la chonta, ¿qué opinión les merece otros elementos que perviven hoy, como el tabaco, el totumo,
y ya algo de un paisaje de pronto más actual como son los paisajes de sorgo, de arroz, esos sembrados que también hacen como, ¿cómo podríamos aterrizar también eso frente a la cultura material o si es perteneciente o no sé, qué podría opinar su merced frente al tema? Sí, claro, sobre la cultura material pues daría bastante y además porque las plantas que usaron nuestros prehispánicos siguen ahí, sí, siguen las plantas, de pronto los animales no. El vocablo talla es panche pijao, el vocablo talla es panche pijao y ya tallas, pocas tallas encuentra uno porque se persiguen bastante. Está el algodón este que ellos usaban porque ellos cultivaban algodón, está la piña panche que también se perdió. La palma de Cuesco, la palma que era la Atalea butiracea, la palma que es la misma palma de vino, de que fabricaban chicha, también eran llenos, en ciertas fotos se encuentran los bosques de estas palmas en el valle del Alto Magdalena, ya no hay ese tipo de palma. El tabaco como algo religioso, ¿no? Digamos, era como algo sanador porque en el texto que escribió esta niña Matallana, está bien descrito como la sanadora hace acostar al enfermo y toma una maraca con semillas rojas, y las bate, y mientras las bate le va echando bocanadas de humo de tabaco para sanarlo, para sacarle la enfermedad. Y lo otro, digamos, de lo que estoy detrás es saber, porque ella la judicializan por haber dado muerte con flores moradas, ¿sí? Y el único árbol que nosotros tenemos en el territorio con flores moradas y que es el psicofanta, ¿no? Es un árbol que da unas bayas. ¿Y qué pasaba con los indígenas? Está en una frase de Gonzalo Jiménez de Quesada escrita